Dialogando con el padre Raúl Sánchez, Evangelio según San Mateo en su capítulo 19, versos 23 al 30, nos habla sobre el seguimiento a Jesús. Y para eso pues hay que estar desprendido de muchas cosas. ¿Qué es estar desprendido? ¿Qué es dejar todo? Porque cuando leemos, por ejemplo, esta parte en su verso de este capítulo 19, en su verso 29, que dice así: y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Entonces, ¿qué es dejar todo esto? Pues aquí nos nombra afectos y nos nombra cosas. Afectos, la familia, esposa, hijos, afectos, ¿no? Y también lo que son cosas materiales, propiedades, casas, todo este tipo de cosas, nos enmarca en una situación, una dimensión bien interesante. El ser humano se adhiere mucho a lo que es afectivo y lo que es material. Las madres aman a sus hijos profundamente, los novios se aman, los esposos se aman, ¿no? Los amigos se aman, y uno ama, y uno pasa momentos agradables, momentos maravillosos con las personas que uno ama. Hay momentos difíciles también, pero por lo general, cuando se ama, crea nexos, crea lazos que son muy fuertes. Bien. Ahora, otra dimensión es la parte material. Entonces, a veces uno tiene un afecto muy especial por el automóvil, por la ropa, por un reloj, por su negocio, por el dinero, por una propiedad, por una finca, no por unas hectáreas de maíz, cosas de estas, ganado. Bueno, los bienes materiales, así sea tal vez una muñeca o un anillo, cosas de estas. Pero siempre estamos nosotros dentro de nuestra realidad antropológica frente a las cosas y a las personas, pues hay afectos. Aquí el Señor dice, bueno, el que quiera seguirme, y todo el que haya dejado, todo ese tipo de cosas que le causan, que le producen los afectos materiales o los afectos con las personas, el que haya dejado eso, pues va a seguir más fácil al Señor. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, que hay que estar desprendido de muchas cosas. Seguir a Jesucristo implica no tener ningún tipo de adhesión a algo, de afecto a algo, sino tener a Cristo Jesús por encima de esos demás afectos. No que esos afectos no me interesen y yo los vaya a desechar así porque sí. No, porque uno cómo va a dejar de querer a la mamá o cómo va a dejar de querer al papá. Y si está casado y tiene hijos, ¿cómo es que va a dejar todo eso, toda esa familia, ese proyecto de vida que inició algún tiempo y ahora se va para la India o el África a evangelizar? No se trata de eso. Aquí la cuestión es más honda, más honda. En la medida que uno va descubriendo sus afectos, que pueden ser hasta dañinos, ¿no? sus afectos a las cosas materiales o a determinadas personas, y que le estén afectando el amor a Cristo Jesús, eso va a traer problemas. Y ahí es donde están nuestras riquezas. Por eso este texto inicia en su verso 25, en su verso 23, perdón, cuando el Señor dice, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es muy difícil. No que sea imposible, no, es muy difícil. El rico. Y se está hablando en esa parte se está hablando de los que tienen dinero, los que tienen bienes materiales. Ahora bien, y los que no tienen
materiales, ¿esos sí pueden seguir a Cristo Jesús? No, porque también tienen sus riquezas. Aquí la cuestión es la riqueza. ¿Qué riqueza tenemos nosotros que se antepone en la de Cristo Jesús? Por eso nuestro seguimiento a veces no es pleno. A veces nuestro seguimiento está condicionado o es parcial, no es total. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros tesoros, tenemos nuestros afectos, tenemos nuestra partecita que es para nosotros y que ahí le dedicamos un buen tiempo. Por eso el Señor dice, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. O sea que el que deja todo este tipo de afectos, ese tipo de ídolos, ese tipo de tesoros, de tesorillos, no. Si no dejamos eso, pues no vamos a recibir lo que el Señor promete acá. El 100 por uno, es decir, más de lo que poseemos, y la vida eterna. Aquí hay algo que no debemos desconocer, la parte de la vida eterna. El Señor nos promete algo. Mire, si ustedes están adheridos ahí a sus cosillas, a sus afectos, pero no avanzan en mí, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué tesorillos tienen? ¿Qué riquecillas tienen? ¿Cuál es su ídolo pequeñito? Ese idolillo que tiene usted por ahí. Eso es lo que lo ata para seguir verdaderamente a Cristo Jesús. Y entonces aquí uno tiene que hacer un análisis muy profundo y preguntarse, ¿cuál es mi ídolo? ¿Cuál es mi riqueza? ¿Cuál es mi posesión que me impide seguir a Cristo Jesús? Bien, y este evangelio, este tema del evangelio, pues nos lo trae también el evangelio según San Marcos, en su capítulo 10, verso 28 al 31, y dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí hay un elemento adicional. ¿Qué es lo que adicional aparece ahí? Y con persecuciones. Es decir, seguir a Cristo Jesús implica, primero que todo, desprenderse de aquellas cosas que son ídolos para nosotros, que es como nuestros tesoros, y que impiden seguir verdaderamente al Maestro. Es que hay cosas que nos limitan y que no nos dejan seguir al Señor. Tenemos que descubrir ese tipo de cosas. Y los afectos se dividen digamos, en dos dimensiones, la parte afectiva y la parte afectiva con las personas y la parte de la parte material, los bienes materiales. Entonces uno se adhiere mucho a las personas o se adhiere mucho a lo material, a la empresa, al dinero, al negocio, etcétera, etcétera. Entonces para poder seguir a Cristo Jesús hay que dejar esos ídolos, esos afectos que no dejan avanzar. Y ahí el Señor va dando todo eso, lo que usted entregó por seguirlo a Él, ¿no? Y tendrá la vida eterna. En el de Marcos aparece un elemento adicional que es la persecución. ¿Y por qué? Porque seguir a Cristo Jesús siempre va a encarnar persecución. Siempre. Y aquí es donde se entabla las peores y mayores batallas. Porque hoy estamos tan atomizados a nivel de fe que unos profesan a Cristo Jesús, otros también profesan a Cristo Jesús, tienen la Biblia, tienen sus doctrinas, tienen todo dentro de la misma Iglesia Católica y sin embargo hay unos choques impresionantes. Veía, por ejemplo, anoche un video donde unos hermanos
católicos apologistas, ¿no? Que tienen sus canales y que son buenos apologistas. Veo que lo hacen muy bien, están bien formaditos, parece que hacen un gran trabajo, pero entre ellos se estaban diciendo, se decían cosas, ¿no? Y bueno, uno y yo decía, pero ¿por qué si son católicos? ¿Por qué si están defendiendo la doctrina católica? Y son buenos apologistas, unos más conocidos que otros. Pero hay unos contubernios y unos enlaces y unos enredos, hay unas peleas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que estaban peleando allí? Dinero, fama, prestigio, no doctrina católica. Y entonces ese tipo de cosas lo ponen a uno a pensar, estos hermanos laicos que son buenos apologistas, son gente buena, que aman a la Iglesia Católica, pero fíjate que tenían sus ídolos, su fama, su prestigio, el dinero, monetización de su canal, etc. ¿Cómo los hermanos tan buenos, laicos tan buenos, formados, que aman a su iglesia, que son buenos apologistas? Yo los veo, ¿no? Unos mejores que otros, pero en sí trabajan para la misma iglesia, la iglesia católica. Y siendo católicos y defendiendo la misma doctrina, no están siguiendo a Cristo Jesús como debe ser, como debe ser. Tiene uno que desprenderse de esos ídolos de fama, de monetización del canal, de suscriptores, porque eso son idolillos, mis tesorillos, y eso no me deja seguir a Cristo Jesús. Uno tiene que soltarse de ese tipo de cosas. Uno tiene que realizar la tarea evangelizadora sin esperar ningún tipo de recompensa. Si se da la recompensa, magnífico, porque se está haciendo entonces un gran trabajo y el Señor está bendiciendo eso. Pero uno no puede buscar prestigio, ni monetizar el canal, ni buscar suscriptores, nada de esas cosas. Si se dan, es una bendición de Dios, es un trabajo que está llevando Dios. Pero es más fácil seguir a Cristo Jesús en libertad. Seguir a Cristo Jesús, entonces, cuando dije deja padre, hermanos, hermanas, es seguirlo en libertad. En libertad. Y esa libertad, pues, va a generar una verdadera persecución, porque cuando uno es más libre, es más dado a la verdad, a decir la verdad. Y la verdad en el mundo de hoy, concretamente en el mundo de hoy, decir la verdad es un gran problema. Antes la verdad era una virtud y había hombres de palabra, ¿no? Hasta los contratos de venta de grandes territorios se hacían de palabra y se confiaba en la palabra, ¿no? Porque había honor en la palabra. De hecho, cuando se juraba y se creía en el juramento por la palabra. Hoy no es así. Entonces, creo que nosotros tenemos que mirar cómo estamos siguiendo a Cristo Jesús. Y ese seguimiento va a traer persecución. Porque para seguir a Cristo Jesús hay que estar muy desasido, muy desprendido de muchas cosas. En eso implica dejar casa, hermanos, hermana, esposa, hijos, casas, territorios, etc. Y seguir a Cristo Jesús. Y recibirá uno ese ciento de eso que dejó, lo recibirá otra vez. Y la vida eterna. Eso es Mateo. En Marcos recibirá vida eterna, recibirá el 100 por 1 también, pero también tendrá persecución. Yo creo que nuestros ídolos a veces son demasiado sofisticados y demasiado hasta bien maquillados que no nos damos cuenta que están por allí. ¿Cuál es su tesorillo? ¿Qué es lo que le impide a usted entregarse verdaderamente a Cristo Jesús? Y si usted descubre su tesorillo que le impide seguir a Cristo Jesús como es verdad, es mejor que empiece a pensar, ¿no?, sobre la vida eterna. Vamos caminando hacia la vida eterna. Nosotros nos vamos a quedar acá.
Y pensar que nos vamos a quedar acá es empezar a trabajar un montón de cosas a nivel de mundo. Y que tal vez eso tenga recta intención, calentamiento global, los territorios indígenas, un plan de seguridad y de educación para los jóvenes. Bueno, todo ese tipo de cosas pueden tener su cosa positiva, sí, pero ahí no está el hecho de dejar casa, hermanos, por Cristo Jesús, es por Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Mire, hay muchísimos ateos y muchísimas personas de otras religiones que están trabajando por el calentamiento global y trabajan con los indígenas y son educadores formidables y están en proyectos 2030, 30, 40, hasta el 2050 y hacen agendas y programas y eso es estupendo, sí, claro. Si va a servir para la humanidad, pues qué bueno. Pero dígame, si uno me pregunta si eso es de Cristo Jesús. No, eso no es de Cristo Jesús. Eso son cosas de los hombres que tratan de vivir aquí lo mejor posible y se inventan un montón de cosas para hacer mejor vivible este mundo que donde nos ha tocado vivir. Pero seguir a Cristo Jesús es otra cosa. Es otra cosa. Y eso es lo que uno tiene que enseñar y anunciar, y eso trae, pues uno, al anunciarlo y decirlo, pues eso lo hace a uno libre, ¿no? Pero eso va a traer sus consecuencias, sus persecuciones, ¿no? Las burlas, todo ese tipo de cosas que pueden hacer que la persona entre en miedo, ¿no? Y deje de hablar. Entonces, no, con persecución. Vamos a tener 100 por uno y vamos a tener la vida eterna. Yo quiero participar de la vida eterna. Yo no me quiero condenar. Yo tengo que esforzarme por predicar estas cosas, para que la gente piense. Yo nunca predico nada que no esté en el magisterio de la iglesia. Yo no predico absolutamente nada que no enseñe la Santa Madre Iglesia. Yo no me salgo de allí. Y mientras no me salga de allí, sé que estoy cumpliendo la voluntad del Padre Dios. Con todas mis limitaciones, con todas mis frustraciones y mis pecados, tenemos que seguir avanzando para anunciar la verdad de Cristo Jesús. Suéltese de su idolillo, suéltese de su tesoro, suéltese de aquellas cosas que lo hace a usted como que es su riqueza. Como veíamos en otros días también, ese joven rico que le preguntó al Señor qué tenía que hacer para seguirlo. El Señor le dijo, cumple los mandamientos. El hombre le dijo, yo eso lo cumplí desde que estaba chico, desde que estaba pequeño. O sea que era un hombre de fe, un hombre religioso. Entonces el Señor le dijo, bueno, entonces sé que eres muy rico, ve y vende todo lo que tienes y déjalo a los pobres y ven y me sigues. ¿Qué fue miren lo que dice la Escritura? El sentimiento, el muchacho, se fue muy triste, porque era muy rico. No pudo dejar su riqueza y no pudo seguir a Jesús. ¿Qué significa eso? Que mientras tengamos nuestra riqueza, nuestro ídolo, nuestro tesorillo, no vamos a poder seguir a Jesús. No lo vamos a poder seguir. Entonces, es tomar conciencia de nuestra realidad como cristianos, como católicos. Es mirar si en realidad estamos siguiendo a Cristo Jesús de verdad o cómo lo estamos siguiendo. Es simplemente plantearse todo este tipo de cosas, ¿no? Sin ningún tipo de ofuscación, sino en pleno discernimiento, como en retiro espiritual, tomarse un tiempo para analizar la vida y mirar si estamos siguiendo a Cristo Jesús. Lo estamos siguiendo. Si usted está siendo perseguido por Cristo Jesús, creo que sí lo está siguiendo. Si está siendo perseguido por otra causa, por antipático, porque debe dinero, porque se metió en un problema, por pecado, entonces creo que por ahí no es la cosa. Pero si usted está siendo perseguido por seguir el Evangelio, entonces creo que va bien encaminado. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.